Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de instintos. Los instintos son esos deseos innatos que están en el corazón del ser humano, el corazón malo de las personas, y que los llevan a actuar mal. La Biblia dice que el corazón es engañoso y es perverso. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano, desde que decidió voluntariamente apartarse de Dios, desde Adán y Eva, que pecaron contra Dios y le desobedecieron, el hombre adquirió ese instinto de rebelión, de malos deseos, de tener un corazón engañoso, manipulador, que busca aprovecharse de otros. Y eso tú lo puedes observar en las personas. Y ese corazón engañoso y malo se ve también manifestado, mostrado a través de los malos deseos. El querer pecar, robar, mentir, engañar, adulterar, cometer actos impuros, tener pensamientos inmorales, defraudar, ser violento, etc. El ser humano, cuando se rebeló contra Dios, contra su Creador, empezó a adquirir ese instinto de rebelión. Lo que le prohíban hacer, el ser humano lo quiere hacer. Las personas encuentran en la rebelión, en el pecado, algo deseable para ellos. Y así ha sido la condición humana desde que Dios los creó y que el ser humano decidió apartarse de Él. Si revisas la historia, verás que las generaciones van repitiendo los mismos patrones, los mismos malos instintos. Instintos de inmoralidad, de codicia, de querer acaparar, de querer manipular a otros. Esos malos instintos, malos deseos, gobiernan a las personas. Porque ellos decidieron abrir esa puerta. El ser humano lo decidió. Por lo tanto, los mandamientos que Dios entregaba solamente han dejado de manifiesto que el ser humano es rebelde, que su corazón malo y perverso lo aparta de Dios, lo lleva a la codicia, a la violencia y a la rebelión. Y así ha sido durante muchos años, generación tras generación. Y tristemente, todas las cosas separan al hombre cada vez más de Dios. Entonces, te ruego que comprendas cómo actúa el ser humano, que comprendas cómo es el corazón de las personas. Dios da el libre albedrío para que las personas elijan qué quieren hacer con sus vidas, qué quieren elegir. Las personas deciden cómo se comportan. Las personas deciden si le hacen caso a sus instintos, sus deseos personales, sus reacciones humanas, carnales, y se dejan guiar por sus pasiones, o si quieren tener una vida distinta, volver a tener una relación con su Creador, con Dios. Y Dios es tan bueno que, viendo que el ser humano estaba en una condición de absoluta destrucción, es que Dios envió a su Hijo amado Jesucristo. Y Jesús nos vino a enseñar el corazón bueno y compasivo de Dios. Jesús vino a esta tierra a dar amor, un amor puro, un amor limpio, un amor santo, ayudando
salvando, perdonando, restaurando personas. Y Jesús demostró el corazón bueno de Dios, que es también su corazón, porque Jesucristo voluntariamente y en obediencia al Padre entregó su vida para morir en la cruz. Y de esa forma, con su muerte, su dolor y con su resurrección posterior al tercer día, Él pagó por nuestros pecados. Pagó por tus pecados para darte salvación, darte perdón y vida eterna, si tú crees en Él. Ese es el corazón de Dios, bueno, completamente distinto al del ser humano. Las personas se dejan guiar por sus malos deseos, sus malos instintos. Viven la vida haciendo las cosas a su manera. Y así es como está el mundo en la actualidad. Lo más triste de todo es que muchas personas rechazan el amor de Dios, rechazan el amor de Jesucristo. Te ruego que no hagas eso, que comprendas la bondad y la misericordia de Dios. Jesús demostró ese amor genuino, puro de Dios, al punto que cuando Jesucristo fue crucificado, pusieron a sus costados a otros hombres, los cuales fueron ejecutados juntamente con él. La diferencia es que estos hombres eran criminales, que habían hecho cosas muy malas y por eso habían merecido ser juzgados y crucificados. No así Jesucristo, que Él vivió una vida limpia y sin pecado, dando amor, y que con su sacrificio Él pagó por tus pecados. Entonces, la Biblia nos cuenta que cuando Jesús estaba en sus últimos momentos, antes de morir, se encontraba con estos dos criminales, uno a cada costado, y uno de ellos, dejándose guiar por sus malos instintos, violentos, rebeldes, orgullosos, le decía a Jesucristo, burlándose de él: si tú eres el Mesías enviado por Dios, sálvate y sálvanos. Sin embargo, el otro criminal decidió no hacerle caso a esos instintos violentos y orgullosos, sino que ese otro criminal se humilló y le dijo a ese hombre que había insultado a Jesús, le dijo que se callara, que tuviera temor de Dios, porque ellos como criminales habían merecido con justicia ese castigo, pero no así Jesús. Y ese criminal humilde y arrepentido le dijo con humildad a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesucristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto quiere decir que Jesucristo tuvo compasión de ese criminal que se humilló, que se arrepintió. Jesucristo demuestra el corazón amoroso del Padre. Jesucristo quiere darte la victoria sobre tus malos instintos, los malos deseos de tu corazón. Jesucristo quiere perdonarte. Jesucristo quiere restaurarte y darte vida. El punto es que depende de ti. Si tú quieres, vives el resto de tu vida dejándote guiar por tus malos deseos, tus malos instintos, tus malas reacciones, con violencia, con pensamientos y deseos inmorales, codiciosos. Si quieres, tú te dejas guiar por esos malos deseos e instintos hasta el final de tu vida. Sin embargo, cuando acabe tu vida en este mundo, perderás tu vida para siempre.
terminarás separado de Dios y separado de Jesucristo por la eternidad. Y eso es el infierno, un lugar de tormento, un lugar de aflicción eterna. O si tú quieres, te humillas como ese criminal arrepentido que creyó en Jesús y pidió misericordia. Y Jesucristo le perdonó, Jesucristo le dio salvación y vida. ¿Logras ver cómo Jesús demostró el amor del Padre hasta en el último instante? Es que Dios es muy bueno, Dios es compasivo, Él quiere salvar a las personas, Él quiere salvarte. Solo tienes que entender que tienes que hacer las cosas a la manera de Dios. No puedes tú poner las reglas. No puedes tú querer ser cristiano a tu manera. No puedes tú querer hacer las cosas como este mundo, sino que tienes que humillarte. Tienes que rendir tu vida a Jesucristo de verdad. Lo más triste es que en el tiempo actual, como la Biblia lo declara, estamos en tiempos peligrosos porque las personas viven engañándose, dejándose guiar por sus malos deseos, sus instintos malvados. Dan rienda suelta a su corazón, engañoso y perverso. Y también ocurre dentro de muchos que dicen ser cristianos. Y eso es lo que la Biblia habla y denomina apostasía. ¿Y qué es lo que ocurre en este tiempo? Donde las personas dicen creer en Jesús, dicen ser cristianas, pero solo son apariencia, solo aparentan ser cristianos, viven en la hipocresía y eso se llama religiosidad, una fachada externa de santidad y humildad, pero el corazón está lleno de malos deseos, de codicia, de robo, de inmoralidad. Ese es el gran peligro de este tiempo. Y así verás que muchos cristianos se dejan llevar por sus malos deseos, sus malos instintos, y se entregan al pecado. Y además, muchos líderes espirituales, como pastores, maestros, cambian las enseñanzas de Jesús porque las hacen más livianas, no hablando de la santidad, de morir a sí mismos y de la obediencia a Jesús. No lo hablan para no incomodar a sus ovejas, a sus discípulos, y para que éstos no se vayan, porque perderían sus ofrendas, sus diezmos. Esto te hace comprender que muchos líderes espirituales traicionan a Jesús por dinero, por codicia. ¿Logras ver que estamos en tiempos peligrosos? Por eso ten cuidado de ti mismo y de tu familia. Y por otra parte, vemos que la misericordia de Dios es grande, incluso hasta con ese criminal que estaba al lado de Jesús. Jesús le demostró el amor. El problema es que incluso hasta en ese momento más crítico, más terrible, poco antes de morir, muchas personas, como aquel criminal que no se arrepintió, se dejan llevar por sus malos instintos, su mal corazón, sus malos deseos, y en vez de ser humildes y creer en Jesús, lo rechazan y lo menosprecian. No actúes así, sé humilde y cree en Jesucristo. Él puede darte la victoria sobre todos tus malos deseos, tu mal corazón, tus malos instintos.
Jesús quiere perdonarte. Jesús quiere limpiarte, darte salvación y vida. Jesucristo quiere que venzas tus malos deseos, tus malas actitudes, que venzas tus debilidades. Jesucristo quiere que rindas tu vida a Él. Si lo haces, la gracia de Dios estará en tu vida y el Espíritu Santo te ayudará para que venzas. Si tú buscas a Dios con todo tu corazón, le hallarás. Y la gracia de Dios a través de Jesucristo te fortalecerá, te dará la ayuda que necesitas para que luches y venzas ese corazón malo y perverso y tengas paz y tengas gozo de Dios en tu vida. Jesús te ama. Si Él tuvo compasión de ese criminal, de la misma forma tendrá compasión de ti. Dios es amor. El corazón de Dios se entristece al ver la violencia del hombre, la maldad y la injusticia. Y muchos reclaman y dicen, ¿y por qué Dios no acaba con la maldad? El problema es que si Dios actúa de esa manera, también acabaría contigo. Porque tú no eres bueno. Tal vez no eres ese criminal que fue sentenciado a muerte, pero también has pecado. También has ofendido a otras personas, o mentido, o has codiciado, o has tenido malos deseos y pensamientos. Y por lo tanto, tú también merecerías el mismo castigo que esos criminales. Pero Dios es bueno. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Dios da oportunidad a las personas, generación tras generación de personas, para que se arrepientan. Todos han pecado. Todos tienen que arrepentirse de sus propios pecados. Y por eso es que Jesucristo murió en la cruz, para pagar por tus pecados, para que si crees en Él como tu Señor y Salvador y te arrepientes de tus pecados, Jesucristo te perdonará, te limpiará, te salvará. Solo depende de ti. Tú eres quien decides dejar atrás tus malos deseos, tus malos instintos, tu mal corazón, y con humildad decides humillarte ante Jesús como ese criminal arrepentido, y Jesucristo te perdonará, te limpiará y te dará salvación y vida eterna. Dios te dará a través de Jesús una segunda oportunidad. No importa tu pasado, no importa lo que hayas hecho, Jesucristo quiere perdonarte para que tengas vida y salvación y también para que le sirvas en su obra, para que participes en su reino, siendo su testigo, siendo su discípulo, apoyando y sirviendo en su obra. Dios tiene hermosos planes para ti y también para tu familia, solo que depende de ti que estés dispuesto a rendir tu vida a Jesucristo, a dejar atrás tus malos deseos, tus malos instintos, tu mal corazón. Por eso debes rendir tu vida a Jesús y obedecerle, ser su discípulo. Y tu vida cambiará, tu corazón cambiará. Dios hará una obra en tu vida si permaneces en Jesús y serás otra persona. Y el primer paso que debes hacer es con humildad, como ese criminal arrepentido. Debes
reconocer que has pecado, que has fallado, reconocer tus malos deseos y malas acciones y arrepentirte y con humildad creer en Jesús y pedirle el perdón de tus pecados. Y por cuanto Jesucristo pagó por ti en la cruz para darte salvación, Él te perdonará, te salvará y te dará vida eterna. Y para dar este paso, repite a continuación la siguiente oración en voz alta. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si realizaste esta oración, Jesucristo ha perdonado todos tus pecados, ha perdonado tu pasado y te ha dado salvación y vida eterna. Y tú has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, y solo debes permanecer unido a Jesucristo, siendo su discípulo, obedeciendo sus enseñanzas. Y también debes saber que Jesucristo quiere sanarte de toda enfermedad. La Biblia declara que cuando Jesucristo murió en la cruz, Él también llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores. Porque en todo ese proceso de crucifixión, Jesucristo recibió golpes, azotes. Su cuerpo fue lleno de heridas, lleno de llagas. Y por esas heridas, Jesucristo pagó por tu sanidad. En la cruz, por sus heridas, Jesús te sanó. Entonces, tienes que creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador, y también como tu sanador. Y tienes que confiar en que Jesús te sanó. Repite este versículo de la Biblia cada día. El versículo dice: por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Solo tienes que creer esta promesa. Tienes que aferrarte a Jesús, confiar en Él y rogar a tu Padre Celestial, orar a Dios en el nombre de Jesucristo, pidiéndole esta promesa de sanidad para ti. Y Dios te responderá. A través de Jesucristo te sanará. Tú tienes que creer en Jesús y confiar en Él. Él quiere sanarte. No te rindas. Sigue confiando en Jesucristo. Y debes permanecer unido a Jesús. Y para eso debes ser bautizado en las aguas, como Jesucristo lo ordenó. Y para eso debes orar a Dios para que te guíe a qué pastor acudir, para que así puedas ser bautizado y cumplas esta orden de Jesús. Y también de esa manera Dios te guíe bajo qué autoridad, de qué siervo de Jesucristo debes estar y apoyar en la obra de Dios. Debes permanecer unido a Jesús. Debes con humildad también orar a Dios cada día en el nombre de Jesucristo. Jesús enseñó una oración modelo
debes obedecer, debes orar y también debes leer la Biblia, en especial las palabras de Jesús, sus enseñanzas, y tienes que obedecerle, hacer lo que Jesús te manda, actuar como Jesús te ordena, renovar tus pensamientos como Jesús te enseña. Debes obedecer. Y dentro de eso está que tú debes recibir el bautismo con el Espíritu Santo, porque Jesucristo te lo da. Él junto al Padre han enviado al Espíritu Santo. Y tú tienes que orar a Dios y pedir recibirlo. Y Dios te lo dará. Y hablarás en nuevas lenguas, lenguas espirituales. Y Dios llenará tu vida con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que permanezcas unido a Jesús, seas su discípulo y el Espíritu Santo te guíe y tengas una verdadera relación con Dios y permanezcas en Jesús y también les sirvas, siendo luz a las personas, llevando la luz de Jesús, compartiendo su palabra, anunciando que Jesucristo vive y vive en ti, siendo su discípulo, y la gracia de Dios te fortalecerá, la gracia de Dios te ayudará, y tú lucharás obedeciendo a Jesús y vencerás los malos deseos y serás más que vencedor en Cristo Jesús. Finalmente, te recuerdo que puedes escribirnos para enviarnos tus pedidos de oración o también contactarnos, todo al correo que aparece en la descripción de este podcast y que es rogaremosporti@gmail.com. Dios es muy bueno, Él te ama. Dios tiene un corazón bueno y amoroso. Por eso Jesucristo, su Hijo, es tan bueno y lleno de amor. Y Jesús quiere perdonarte, restaurarte, levantarte, darte vida, darte salvación, para que seas su discípulo, para que seas un obrero en su obra, en su reino, y cumplas el plan de Dios en tu vida, y de esa manera permanezcas unido a Jesucristo, siendo guiado por el Espíritu Santo, y estés bajo la hermosa presencia y protección de Dios, esperando con anhelo la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Dios te bendiga.